Bien, en los encuentros anteriores habíamos empezado a trabajar con potencias. ¿Qué era una potencia? Era un producto de factores iguales. Así habíamos definido a la potencia. Habíamos definido dentro de ese producto de factores iguales unas ciertas reglas, ¿sí? Reglas generales. Y habíamos comentado que, por ejemplo, todo número, exceptuando el 0 elevado a la 0 iba a ser 1, ¿bien? O que 1 elevado a cualquier potencia iba a ser 1 elevado a cualquier potencia iba a ser 1, todo número elevado a la 1 me iba a dar el mismo número, o 0 elevado a cualquier potencia, exceptuando el mismo 0, iba a ser siempre 0. Y que 0 la 0 no existía, ¿bien? Bueno, vamos a trabajar ahora con lo que es el área de una figura muy particular, que es el área del cuadrado, y el volumen de un cuerpo que también es muy particular, que es el cubo. ¿Bien? En el práctico anterior, cuando desarrollamos el área del cuadrado, decíamos que el área era igual al lado por lado. Entonces, vamos a ver ahora, para desarrollar esta actividad 4, desde otras perspectivas, ¿sí? Vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a anotar acá entonces. Área o superficie, vamos a poner, del cuadrado. ¿Bien? Vamos a manejar con el área o superficie. Nosotros habíamos comentado anteriormente, ¿sí? El área de un cuadrado, vamos a calcular haciendo lado por lado, ¿bien? Lo vamos a hacer de esa manera, teniendo en cuenta esa expresión, ¿bien? El tema es que ahora, ¿bien? El tema es que ahora lo vamos a hacer, pero teniendo en cuenta otra expresión, porque ahora sabemos lo que es una potencia. Sabemos que es un producto de factores iguales. Entonces, si decimos que el área es lado por lado, eso, ese lado por lado, lo podemos como compactar de alguna manera. Lo podemos escribir de una formita un poco más chica, más compacta. ¿Y qué vamos a decir entonces? El área del cuadrado es lo mismo que decir lado al cuadrado. Esa es la fórmula que vamos a usar nosotros ahora, ¿bien? Lo vamos a reemplazar por esta expresión. Vamos a recuadrarla, ¿sí? Como para tener en cuenta que vamos a usar esta expresión ahora. ¿Bien? Entonces la actividad número 4 nos dice lo siguiente. ¿Qué dimensión tendrá la superficie de un cuadrado cuyo lado mide L igual 6 centímetros? Entonces, sabemos que el lado de ese cuadrado, vamos a tener ahora un cuadrado, algo así, va a ser un cuadrado, ¿bien? Y nos dicen que el lado de ese cuadrado es igual a 6 centímetros. El lado es igual a 6 centímetros. Ahora nos van a preguntar superficie. ¿Por qué superficie? Porque nos van a dar, o nos van a decir que el lado de ese cuadrado son 6 y están acompañados de una unidad de longitud, ¿sí? Que son centímetros. Entonces, ¿qué vamos a indicar nosotros? Sabemos que el área era lado por lado. Pero el área lo hacíamos cuando teníamos, o cuando no teníamos, mejor dicho, las unidades. Ahora sí tenemos las unidades. Entonces lo vamos a llamar superficie. Entonces decimos que la superficie es lo mismo que decir lado elevado al cuadrado. ¿Bien? Lado al cuadrado. ¿Y cómo va a ser la superficie ahora de nuestro cuadrado? Bien, lo vamos a indicar así. Vamos a poner, ¿qué cosa al cuadrado? Vamos a poner los 6 centímetros al cuadrado. Lo ponemos entre paréntesis porque tenemos que elevar tanto el 6 como los centímetros. Por eso lo pusimos entre paréntesis. De manera tal que la superficie de este cuadrado, ¿cuánto va a ser? Si el lado mide 6, vamos a hacer 6 al cuadrado. 6 por 6, 36. ¿Y 36 qué van a ser? Ventanas, sillas, alpargatas, ¿qué? Van a ser 36 centímetros
cuadrados también. ¿Bien? Vamos a indicar, ¿sí? Esto es una superficie y lo vamos a indicar de esa manera, diciendo que son centímetros cuadrados. Si me hubiesen dicho que el lado era 6 metros, voy a poner que era después 36 metros cuadrados. En este caso me pedía, o me decía, mejor dicho, que determinara la superficie de un cuadrado cuyo lado medía 6 centímetros. Entonces su superficie es de 36 centímetros cuadrados. ¿Bien? Vamos a hacer el otro, ¿sí? Acá había 3 ítems en la actividad 4. Yo voy a desarrollar 2 de esas y ustedes van a hacer después la tercera. Bien, ahora nos dicen que el cuadrado al cual le tenemos que calcular la superficie, bien, tiene un lado que mide 9 centímetros. Bien, el lado de este cuadrado mide 9 centímetros. Bien. Entonces me dice, bueno, determina la superficie de este cuadrado, cuyo lado mide 9 centímetros. 9 centímetros. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Hay que hacer 9 por 9. Exactamente, vamos a hacer 9 por 9. Vamos a indicar ahora que la superficie de este cuadrado, ¿bien? Sabemos que usamos siempre esta formulita, superficie igual al lado al cuadrado. Entonces, vamos a hacer exactamente eso. Vamos a elevar al cuadrado, ¿a quién? A los 9 centímetros. ¿Y cuánto da esto? 9 al cuadrado. Tenemos que hacer 9 por 9, como bien dijeron, y va a dar 81, ¿sí? ¿Y qué más? A esto tengo que agregarle algo más, porque si hablamos de una superficie, le tengo que agregar las unidades de superficie, que ¿cuál van a ser? ¿Centímetros al cuadrado? ¿Centímetros al cuadrado? Exactamente, centímetros cuadrados. Van a ser 81 centímetros cuadrados. Eso es lo que van a tener que colocar ustedes como respuesta. ¿Bien? El otro, ¿bien? El otro que ustedes van a tener que hacer, van a tener que hacer como quien dice el dibujito, y les dice, bueno, ¿cuál será la superficie de ese cuadrado si el lado mide 13 centímetros? Bien, ahora les da otra longitud, otra medida. Les dice, bueno, determina la superficie de ese que tenga un lado de 13 centímetros. Cuando lo planteen ustedes en la carpeta, no hace falta que dibujen un cuadradito de 13 centímetros, ¿sí? Dibujen un cuadrado más chiquito, ¿bien? Es un esquema. Fíjense que yo acá, cuando hice el dibujo, no dibujé un cuadrado que tiene un lado de 6 centímetros o uno que tiene 9 centímetros. Hice un gráfico aproximado, ¿sí? Un esquema, en el cual dije, bueno, le asigné, o dije mentalmente, ese lado mide 6 o mide 9 centímetros, ¿bien? Pero lo hacen como un esquema, no hace falta que dibujen un cuadrado de 13 centímetros, porque le va a ocupar media hoja seguro, ¿bien? Hacen un esquema, nada más que eso. Es más, ni siquiera lo pueden hacer el esquema, ya saben que un cuadrado es de esta forma, ¿bien? Yo se los dibujé para que ustedes supieran de qué estábamos hablando, ¿sí? Básicamente para eso. Entonces, la actividad 4 es de esta forma. La actividad 5, ¿sí? La actividad 5 ya me habla, ahora me va a hablar, Arista. de un volumen, ¿sí? Y que tiene arista. Cuando nosotros calculábamos el volumen, ¿sí? De un cubo, ¿cómo lo hacíamos? Decíamos que el volumen era igual a la arista por la arista, ¿sí? Arista por arista por arista. ¿Bien? Eso es lo que nosotros hacíamos. Pero el tema es que ahora nosotros conocemos cómo hacerlo. Sabemos cómo hacerlo. Aparte, ahora sabemos que en un producto de números iguales lo podemos escribir como una potencia.
Entonces, ¿qué es lo mismo que hacer qué cosa? Es decir, la arista elevada al cubo. ¿Bien? ¿Y qué era un cubo? Un cubo era una expresión o un cuerpo de estas características. A ver, vamos a dibujarlo. ¿Sí? ¿Cómo dibujamos un cubo de manera fácil y rápida? Dibujamos dos cuadraditos, uno, como quien dice, delante del otro, y ahora lo que se hace para darle esa sensación de tridimensionalidad, unimos los vértices, ¿bien? Y de esa forma, fíjense cómo se forma el cuadrado, el cubo, perdón, ¿bien? Fíjense cómo se va formando ahí el cubito. ¿Qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer es borrar un poquito las líneas que quedaron, como quien dice, atrás, para darle esa sensación de decir, bueno, esta parte, la que va a quedar como punteada o segmentada, es la que no se ve. ¿Sí? Bueno, y ahora como estamos hablando de un cubo, ya de un cuerpo, va a tener aristas. Y sabemos que la arista, ¿sí? La arista de este cubo de la actividad número 5, en el primero me dicen que vale 4 centímetros. Y si son aristas, bien, y es un cubo, sabemos que todas las aristas van a tener la misma Hay que longitud. multiplicar, hay que multiplicar 3 veces 4. Hay que multiplicar 3 veces 4. Exactamente. En este caso vamos a hacerlo de esa manera. ¿Bien? Entonces, vamos a partir, vamos a escribir cómo es la expresión general, la primera, ¿sí? Vamos a decir que el volumen se hace haciendo el valor de la arista al cubo. Y ahora, ¿cuánto mide nuestra arista? Nuestra arista mide 4 centímetros. Y eso lo vamos a poner al cubo. Y cuando hacemos algo al cubo, es hacer ¿qué? Multiplicarlo por sí mismo 3 veces. En este caso vamos a hacer 4 por 4 por 4. 4 por 4 es 16, y 16 por 4 me queda que es 64, ¿bien? 64, ¿qué van a hacer en este caso? Estábamos usando medidas de Centímetros. longitud. Así que van a ser centímetros, pero elevados al cubo, ¿bien? ¿Cómo se dice esto? Se dice centímetros cúbicos, ¿bien? Centímetros cúbicos. Lo vamos a indicar así, con centímetros cúbicos. ¿Bien? El otro, ¿sí? El otro que tienen ahí, vamos a dibujar otro cubo. ¿Bien? Vamos a dibujar un cuadrado. Vamos a dibujar otro más. Y ahora vamos a unirle los vértices. Nos van a decir que este cubo, ¿sí? Este cubo tiene una arista equivalente a 8 centímetros. ¿Bien? Nos dice que su arista es equivalente a 8 centímetros. Entonces, vayan ustedes pensando qué vamos a tener que hacer, cómo lo vamos a hacer y cuánto nos va a dar ese resultado. ¿Bien? En la que yo voy dibujando este cubo, ¿bien? Le voy dando esta sensación de tridimensionalidad, borrándole las líneas de atrás. Lo primero que voy a hacer es indicar, bueno, la arista de este cubo ahora mide 8 centímetros. Ese es el dato que me están dando. Me dice, bueno, la arista mide 8 centímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir lo siguiente. El volumen de cualquier cubo es hacer el valor de la arista elevada al cubo. En este caso, nuestra arista mide 8 centímetros. Y ese número lo vamos a elevar al cubo. Por lo tanto, nuestro volumen de cuánto es. Y hay que hacer 8 por 8 por 8. ¿Bien? Multiplicarlo por sí mismo 3 veces. 8 por 8 es 64. ¿Bien? Y ahora, 64 por 8 nos queda que es 512. 12. Y son centímetros cúbicos. ¿Sí? Centímetros cúbicos. Y ese resultado lo vamos a recuadrar. Porque es como
nuestras respuestas, ¿sí? Todas las respuestas tienen que estar remarcadas. Entonces, después les va a quedar a ustedes, ¿sí? Pensar cuánto va a ser el volumen de un cubo si se sabe que su arista mide 11 centímetros. ¿Bien? Van a dibujar un cubito, ¿bien? Como yo hice aquí, van a dibujar algo así parecido a esto, van a practicarlo, y después van a decir, bueno, el volumen del cubo cuya arista mide 11 centímetros es de tanto. ¿Bien? Continuado a esto, la actividad 4 y 5, que están en el cuadernillo en la página 16, vamos a ir pensando en estas figuras, en cómo calcularíamos el área de estas figuras. El punto número 6 me dice, determinar una expresión genérica. ¿Qué es una expresión genérica? Es una expresión que sirva para cualquier figura de esas características, ¿sí? Con esas características. Exprese y represente el área de cada una de las siguientes figuras o el volumen de los cuerpos en su defecto. Las primeras 4, ¿sí? Son figuras planas y los últimos 2, ¿bien? Este de aquí y este de aquí, son cuerpos. Este es un cubo, porque me dice que la arista mide z, ¿bien? Entonces sabemos que es un cubo. Y las aristas son diferentes. Entonces, sería lo que se conoce como un hexaedro, pero no es regular. El cubo es un hexaedro regular, este de aquí es lo que conocemos como el paralelepípedo, ¿bien? Que es la famosa cajita de té o la cajita de zapatos. En el primer caso vamos a tener, entonces, vamos a ponerle el nombre, vamos a indicar cómo se llama esta figura. La primera es un rectángulo, ¿bien? Un rectángulo. Y en un rectángulo o en todo rectángulo, para calcular el área de un rectángulo, sabemos que tenemos que multiplicar el valor de la base, que lo vamos a representar con la B larga, y lo vamos a multiplicar por la altura, y lo vamos a representar con la letra H, ¿bien? Entonces, para cualquier rectángulo, el área se calcula de esa manera, haciendo base por altura. En este caso, en este rectángulo, me dicen lo siguiente. La base mide 2x, o sea, 2 por x, y la altura mide x. ¿Qué significa esto? Que la base es el doble de la altura. La longitud de la base es el doble de la altura. Entonces, vamos ahora a reemplazar estos valores. Donde tengo la b, ¿qué voy a poner? 2x, porque lo voy a reemplazar por la base. Y donde tengo la h, ¿qué voy a poner? La x, porque lo voy a reemplazar por la h, ¿bien? Entonces, ¿qué voy a decir ahora? Que el área de esta figura es, o cómo lo puedo expresar a este área. Lo voy a poder indicar como 2x, pero fíjense que la x está 2 veces. Entonces, lo voy a poder indicar como 2x al cuadrado. ¿Bien? Lo voy a poder indicar de esa manera. ¿Sí? Ahí ya terminaría. Es una expresión genérica. El área es equivalente a 2x cuadrado. La figura que le sigue es muy conocida y nosotros recién la trabajamos y sabemos que el área de cualquier cuadrado se hace efectuando el lado al cuadrado, ¿sí? Ahí en ese caso, ¿cuánto vale el lado para este? Vale x. Entonces ahí ya es fácil. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a reemplazar la L por X y nada más. ¿Bien? El que le sigue es un triángulo. Es un triángulo. En todo triángulo, para calcular el área, ¿qué van a hacer? Se hace lo siguiente. Primero, se multiplica la longitud de la base por la altura. Y después, a ese producto se lo divide por 2. ¿Bien? Entonces, en este caso, para el que tenemos nosotros acá en particular, nos dicen que la base
mide 3i. Y la altura, 2i. ¿Bien? Entonces, nuestra área, ¿bien? ¿Cómo lo vamos a determinar? ¿Cómo la vamos a calcular? ¿Haciendo qué? Y primero vamos a multiplicar 3i por 2i. Eso en primer lugar. Y después a eso lo dividimos por 2. Entonces, ¿cómo queda nuestro área? ¿Cómo lo vamos a indicar? Bien, vamos a multiplicar número con número y después letra con letra. 3 por 2 nos va a quedar 6. Y por i nos va a quedar que es i, pero elevada al cuadrado. Y eso, bien, todo eso lo vamos a poner después dividido 2. Bien. De manera que, ¿cuánto va a valer el área de este triángulo? Bien. ¿Cuánto va a valer el área de este triángulo? Vamos a hacer el 6, lo vamos a dividir por 2. ¿Bien? Entonces me queda 6 dividido 2, 3. Y la i queda elevada al cuadrado. ¿Bien? El área va a ser igual a 3 veces i al cuadrado. La figura que sigue, bien, la figura que tienen acá, está en color así medio como marroncito, o un naranja, se llama paralelogramo propiamente dicho. Propiamente dicho. ¿Bien? Es un paralelogramo propiamente dicho. Así se le dice a esta figura. ¿Bien? Y en un paralelo propiamente dicho, el área se calcula igual que en el rectángulo. Se multiplica la longitud de la base por la longitud de la altura. Pero hay un detalle importante. Acá la altura, fíjense que está medida de forma perpendicular a la base. Este segmento que está inclinado no representa a la altura. ¿Bien? Fíjense que el paralelogramo propiamente dicho es como si fuera un rectángulo, pero está como chingadito, ¿bien? Es como que le han pegado un golpecito en el vértice y lo dejaron así torcido, ¿bien? Esa forma, o eso es lo que lo caracteriza al paralelogramo. Está un poquito inclinado. Y justamente la longitud que hay desde la base a el techo, digamos, es una distancia más cortita que la del lado que quedó acá inclinado, ¿sí? Y esa longitud es la altura, ¿bien? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, para esta figura, ¿qué va a quedar? Que el área es igual a ¿quién? A 3t por 2t. Ese producto ya hicimos uno parecido, cuando hicimos el triángulo. A ustedes les va a quedar después poner, ¿sí? Completar, cómo les queda ese área, ¿sí? Pero esa cuentita, ¿sí? Multiplicar número por número y después letra con letra, como tienen dos letras iguales, la van a poner al cuadrado. Ya el que viene es un cuerpo, ¿bien? Y es un cubo. Y en todo cubo, bien, vamos a tener un volumen. ¿Y el volumen cómo se calcula? Se hace el valor de la arista elevado al cubo. Así que ahí, después van a reemplazar la A por la letra Z, ¿sí? Y este que sigue se llama, o dijimos, paralelepípedo. De esa manera. Y en todo paralelepípedo donde sus aristas perpendiculares son diferentes, se calcula el volumen ¿de qué manera? Haciendo la longitud del frente multiplicada por la profundidad, que es lo que iría hacia atrás, multiplicado por la altura. Pero ¿qué sucede en esta figura? Sucede que el frente mide x, la profundidad mide 3x y la altura 2x.
Así que vamos a reemplazar cada una de esas letras por lo que me dicen o el dato que me dan. Me están dando un dato. Y ese dato es la F, la vamos a simbolizar o la vamos a reemplazar por la X. A la P la vamos a reemplazar por el 3X. Y a la H la vamos a reemplazar por el 2X. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a multiplicar y a juntar ese producto para que me quede más compacto. ¿Bien? Entonces, primero vamos a poner los números. ¿Bien? Primero se ponen los números que se llaman coeficientes. ¿Sí? La X no tiene nada adelante, la primera X. Y si no tiene nada, ¿bien? Siempre es un 1. ¿Bien? Cuando no tenga nada, es 1. Entonces tenemos 1 por 3, 3. Y ahora 3 por 2, 6. Ya vienen las X, tenemos X por X por X. Tenemos 3X multiplicándose entre sí. Entonces, ¿cómo va a quedar? X, pero X por X va a quedar X cuadrado, y X cuadrado por X me queda X al cubo. ¿Bien? Eso era la actividad 6. ¿Bien? Voy a desarrollarla de esa manera. ¿Bien? Que me quede una expresión genérica, no que me quede un número. ¿Bien? Muchas veces va a pasar en matemática y no me va a quedar un número, pero sí me va a quedar una expresión. ¿Bien? Algo indicado de alguna manera. ¿Bien? Eso era de esa forma. Vamos a ir ahora, así les explico un poquito, lo que es la actividad 7. ¿Bien? En la actividad 7 nos dicen lo siguiente: resuelve cada expresión y extraer una conclusión final de lo observado. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Hay que trabajar con potencias. Por ejemplo, en el E y el F aparece la misma cuenta, si vamos al caso. Pero ¿qué sucede en realidad? Bueno, pasa que en un caso tengo paréntesis y en otro no. Y ustedes saben qué pasa con el paréntesis. El paréntesis me cambia las cosas. ¿Bien? Entonces, vamos a ver si el paréntesis en la potencia también me cambia las cosas, como me la cambiaba en los cálculos combinados. Así que, en primer lugar, tenemos que desarrollar, por ejemplo, 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado me queda hacer 1 por 1. ¿Bien? Y a eso sumarle 3 al cuadrado, es 3 por 3. ¿Sí? Y 1 por 1, ¿sí? O 1 elevado a cualquier exponente, sabemos que me queda siempre 1. Y 3 al cuadrado, es lo mismo que 3 por 3, sabemos que queda 9. De modo que tengo 1 más 9, 10. ¿Sí? En el caso siguiente, me dice, bueno, primero sumá, o sea, 1 más 3 va a quedar 4, y a eso después elevalo al cuadrado. ¿Sí? Elevalo al cuadrado. Y tenemos que hacer 4 al cuadrado, 4 por 4, ¿bien? 4 por 4. Pero 4 por 4, ¿cuánto es? Eso me queda que es 16. ¿Bien? Efectivamente, me cambió el resultado. ¿Bien? Me cambió el resultado. Y eso fue con la suma. ¿Y con la resta pasará lo mismo? ¿Me cambiará los resultados? Veamos, hagamos el intento a ver qué pasa. Tenemos 6 al cuadrado. 6 por 6. A eso le tenemos que restar 4 al cuadrado, que es 4 por 4. ¿Sí? Entonces, 6 por 6 sabemos que es 36. Si no se acuerdan las potencias, ¿qué hacemos? Nos fijamos en la tabla de potencias, que deberían estar completitas, ¿bien? Como para hacer el cálculo un poquito más rápido. Y si no, vamos practicando. Bien. Entonces ahora nos queda hacer 4 por 4, que es 16. Así que vamos a poner aquí 16. Ya tenemos 36 menos 16, lo cual nos queda que es 20. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasará en el caso de abajo? El caso de abajo nos dice, bueno, primero hacer
6 menos 4, y después elevado al cuadrado. 6 menos 4 es 2, y ese valor lo elevamos al cuadrado, lo cual nos queda que es hacer 2 por 2. Y 2 por 2 nos queda que es 4. Efectivamente, acá quedaron también resultados distintos. Entonces, ¿qué podríamos llegar a decir? ¿Qué podemos decir? Bien, la conclusión que podemos extraer es la siguiente. Vamos a indicar que la potencia, ¿sí? Escribir en la página siguiente, ya en la página 17, la potencia no es distributiva con respecto a la adición y o sustracción. La potencia se puede distribuir con la suma o la resta. Bien, no vamos a poder distribuirla. Les va a quedar después a ustedes pensar, ¿sí?, si pasa lo mismo en los otros casos, en el A y B, en el C y D, en el IJ y en el KL. Y ver qué pasa en el 8. Pero guarda, porque en el 8 tienen multiplicación y división. ¿Sí? Guarda qué pasa con el 8. Y fíjense a ver qué sucede. Si les pasa lo mismo o les pasa otra cosa distinta. ¿Sí? Tendrán que fijarse a ver qué sucede. Si les queda lo mismo o bien la cosa cambia un poquito. Bien, voy a modificar ahí que me quedó mal la palabra sustracción y era sustracción. Bien, la adición es lo que conocemos como la suma y la sustracción es lo que conocemos como la resta. Bien, tenemos que ir acostumbrándonos a estos nombres un poquito más específicos que son cómo se llaman en realidad las operaciones. Bien, sustracción es lo que conocemos como la suma y sustracción la resta. Les va a quedar a ustedes para pensar cómo sería el punto 8. ¿Bien? Pero con la diferencia de la anterior, es que ahora tenemos que multiplicar o dividir, según el caso. El puntito sabemos que es multiplicar, y los dos puntitos es dividir. ¿Sí? Eso les va a quedar a ustedes como para ir pensándolo para el próximo encuentro.